webinario online a cargo del em, doctor Rodrigo Jiménez Pizarro. Él es colombiano, ¿sí? Y ahora les voy a hacer Ok. una pequeña reseña. Antes que nada, Rodrigo, muchísimas gracias por la amabilidad y por el tiempo tomado para darnos este seminario. Rodrigo es ingeniero químico y doctor en ciencias atmosféricas. Hizo la ingeniería no me quiero equivocar, en la universidad, ¿dónde estaba? Lo tenía acá, en la Universidad del Valle, en Cali, en Colombia. Y el Ujú. doctorado en ciencias atmosféricas en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Además hizo un postdoctorado en la Universidad de Harvard desde el 2004 al 2009, donde desarrolló espectroscopía láser para la medición aerotransportada de gases de efecto invernadero. Rodrigo es profesor titular actualmente en la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2010, donde ha realizado varios cursos de grado y doctorado, incluyendo gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio climático. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y tesis de maestría. Fue el primer director de la Escuela de Doctorado de la Facultad de Ingeniería y es un excepcional docente allí en esa unidad académica. El profesor Jiménez ha participado en 19 campañas de medición de la calidad del aire, terrestres y aerotransportadas. Con su grupo de investigación en Colombia realizaron la primera caracterización del flujo de carbono en la Orinoquía colombiana y de la turbulencia atmosférica en Colombia, demostrando el transporte transfronterizo de contaminación por quema de biomasa desde Venezuela. Además, desarrollaron el plan de mitigación de emisiones del sector minero energético en Colombia y dilucidaron distintos esquemas de circulación atmosférica en la cuenca, en el valle del río Cauca. Así que, bueno, Rodrigo, creo que tenés una amplia experiencia tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico, lo cual es súper bueno para todos nosotros con esa perspectiva. Y bueno, tenés toda la audiencia prestándote atención para contarnos sobre estas emisiones de metano que tanto interesan actualmente para el cambio climático. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, Voy a compartir. Muchas gracias por la invitación. Yo espero que sea una oportunidad de conversar y hablar de estos temas. Ok. Ve mi presentación. Perfecto, sí, la vemos ¿Sí? toda. Sí, sí, Vale, sí. magnífico, magnífico, muy bien. No, muy buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo titulé la presentación Medición y mitigación de emisiones de metano del sur global hacia inventarios observacionales representativos. Muchas gracias a Rafael por la presentación. Un honor estar aquí en el seminario del IGAC, America's Working Group. Tengo que perdón, no sé cómo reducir esto. A veces me tapa. Bueno, muy bien. Para mí es muy importante decir que este es un trabajo de equipo y espero que no se me haya olvidado nadie en este listado. Yo tengo un equipo maravilloso en la Universidad Nacional de Colombia, empezando por el doctor Luis Morales. Luis fue mi estudiante de posgrado y hoy en día tiene una empresa de alta tecnología exitosa en Colombia. Voy a mostrar algunos de los resultados de lo que él como empresa ha hecho también. Andrés Ardila, quien fue mi estudiante de maestría, Angie Sabogal, Ángela Vargas, que también fue mi estudiante de maestría. Tenemos colaboración con otras personas de la universidad, con Carbon Mapper. Este proyecto lo estamos desarrollando bajo los auspicios del International Methane Emissions Observatory. Pues sí, es un gusto tener expertos apoyando lo que estamos haciendo. Tarek Abichu, Machie Bartochovics, Malika Menot, Marci Baransky, Andrea Kalkan. Y quiero rendir homenaje a Manfred Caltagirone,
que murió el año pasado. Manfredi, digamos, fue uno de los grandes líderes del IMEO, del International Methane Emission Observatory. Recuerdo mucho nuestra reunión en Bogotá en la que me decía que había que empujar, 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 porque teníamos hasta el año 2030 para reducir las emisiones. Y obviamente James France y Natalie Velandia del Environmental Defense Fund. Como les dije, esta es una investigación financiada por el IMEO del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Voy a saltar esto. Voy a ir voy a ir rápidamente a la realidad climática. El Acuerdo de París firmado en 2015 en reemplazo del Protocolo de Kioto esperaba que a partir de las promesas nacionales tuviéramos una estabilización, una temperatura estabilizada con un aumento de temperatura de 1,5 grados en 2045. Esa era la expectativa en el momento de firma del acuerdo. Hay una actividad que se llama el Global Stocktake, que hace cuentas digamos, del avance en mitigación, y la realidad reportada por Copernicus en este momento es que vamos a tener ese aumento de 1,5 grados 16 años antes de lo previsto, y ojalá ese fuera el problema. El problema es que lo vamos a llegar a ese aumento de 1,5 grados sin estabilización. Es decir, todavía la temperatura terrestre no empieza a mostrar una cima, una meseta, y la situación pues es urgente. Esta mañana leía que un ciclón en Sri Lanka había traído precipitaciones dramáticas. El 10% de la precipitación anual había caído en un día en el país y había causado una inundación dramática. Entonces, las consecuencias climáticas de no lograr esta estabilización son muy altas. De hecho, ya estamos en 1,43 grados centígrados desde mayo de este año. Muy bien. De ahí la importancia del metano. ¿Y por qué es importante? El Global Warming Potential se calcula a partir de un ejercicio que es inyectar un pulso de emisión en la atmósfera y ver cómo decae ese pulso de emisión. Como ustedes pueden ver, el decaimiento, el impacto en temperatura de un pulso de metano desaparece casi completamente después de 50 años de inyección. No es el caso ni para el CO2 ni para el óxido nitroso. Yo le digo a mis estudiantes en clase que las emisiones que causamos esta mañana nos van a sobrevivir, muy probablemente estar en las emisiones de CO2, van a muy probablemente estar en la atmósfera después de que muramos. Entonces, uno de los aspectos graves del metano es que tiene una eficiencia radiativa 26 veces mayor a la del CO2. Esa es la parte negativa o positiva, si se quiere, combinada con el hecho de que su tiempo de vida frente a la oxidación con radical hidroxilo es de 9 años, que es, digamos, algo diferente a lo del CO2, cuando en el CO2 estamos hablando de 100 años. Podemos ver los resultados positivos de la mitigación de metano en nuestro tiempo de vida. Entonces, el efecto combinado de tiempo de vida y de eficiencia radiativa del metano eh, permiten ganar tiempo para agregar la mitigación difícil. Es muy importante la mitigación de metano porque nos va a permitir desarrollar la mitigación para los gases más difíciles, CO2, y yo creería que aún más difícil óxido nitroso. Como todos saben, el potencial de calentamiento global, el Global Warming Potential del metano a corto plazo, porque yo creo que hay que dejar de pensar a largo plazo. De hecho, hablando con las autoridades los responsables del inventario en Colombia, yo les decía que debíamos empezar a hacer inventarios de gases de efecto invernadero a 20 años, porque ya no hay tiempo para 100. Y el metano tiene un potencial de calentamiento global de 80 veces mayor. Quiere decir que la mitigación de una tonelada de metano equivale
a 80 toneladas de CO2. Bien, este proyecto se ha desarrollado en Colombia, eh, y es importante entender la complejidad de Colombia. Colombia es uno de los países topográficamente más complejos del mundo, creo que está en el top 3 como resultado de la bifurcación de la cordillera de los Andes en el sur de Colombia en tres partes. Entonces, para ir de Buenaventura, o del puerto de Buenaventura a Bogotá, hay que cruzar dos cordilleras y subir otra. Colombia es el segundo país más poblado de Sudamérica después de Brasil. Dependemos fuertemente del gas natural. No es el caso en toda América Latina, pero acá dependemos fuertemente del gas natural, lo cual tiene unas implicaciones positivas y negativas. Negativas en el sentido de que vamos a estar sometidos a emisiones fugitivas de gas natural durante mucho tiempo. Un sistema de gas natural no se desmonta en un año. Y el lado positivo es que hay una demanda para biometano, por ejemplo. Colombia es el sexto exportador mundial de carbón y es el tercer exportador mundial de coque metalúrgico. Eso es importante desde el punto de vista de metano. El otro aspecto que parece inconexo es la complejidad meteorológica de Colombia. La mayoría de la población vive en los Andes, o otra fracción en la costa Caribe y muy poco en el resto del país. Y en los Andes nosotros tenemos vientos moderados de baja magnitud. Nosotros hicimos un estudio de turbulencia en Bogotá y encontramos turbulencia hasta el 60%. Es decir, la variabilidad de la velocidad del viento es el 60% de la velocidad del viento mismo. Quiere decir que el componente difusivo es muy grande. ¿Y por qué eso tiene importancia cuando uno quiere medir metano? Pues el ejemplo lo traigo de un estudio que nosotros apoyamos de un satélite que se llama Carbon Mapper. Carbon Mapper, antes de estar en órbita, hizo muchas campañas de medición en Norteamérica e hizo una campaña de medición en Sudamérica en el cual visitaron Colombia, Ecuador y Chile. Y los penachos de emisión de Colombia son increíblemente complejos. Es decir, uno le enseña a los estudiantes los penachos gaussianos y estos no son gaussianos, son otra cosa porque están sometidos a turbulencia, variabilidad lateral, etcétera, asociada a la presencia de montañas. ¿Ok? Entonces, la detección satelital en el mundo entero tiene dificultades porque yo estoy viendo a centenas de kilómetros de la superficie un emisor en la superficie y estoy asumiendo que hay un flujo de aire. En Colombia es todavía más complicado porque ese flujo de aire tiene un componente turbulento importante. Muy bien. Adicionalmente a eso, por ejemplo, satélites como Tropomi no reportan datos sobre topografía compleja. Cuando la pendiente varía mucho en el espacio, entonces no reportan datos. Este es un compuesto que hizo mi colega y amigo Lorenz Gassenbeld de 3 años de Tropomi y como se puede ver, no hay nada sobre la cordillera de los Andes, sobre las tres cordilleras, no hay mediciones por la topografía, por la variabilidad de pendiente. Tropomi no lo reporta, pero adicionalmente no hay nada sobre la costa pacífica de Colombia. Y la razón de eso es que la costa pacífica de Colombia es el sitio más lluvioso del mundo. Caen 12 metros de agua al año en algunos sitios y está cubierto por nubes mucho tiempo. Entonces, la medición satelital se debe considerar complementaria y no la respuesta al monitoreo de las emisiones de metano. Después voy a explicar un poco más a qué escalas es válida el monitoreo satelital. Y finalmente, hay que agregar que Colombia es un país con mucha precipitación y topografía, lo que implica que está lleno de humedales y además esos humedales tienen estacionalidad. Es decir, cuando vemos emisiones de metano muy fuertes en la frontera con Venezuela, no las vemos tan fuertes
en la frontera con Panamá y cuando las vemos fuertes en la frontera con Panamá, no las vemos en Venezuela por la estacionalidad de la lluvia. Es decir, hay muchos humedales estacionales. El trabajo que hicimos con Sarah Hancock y el grupo de Daniel Jacob en Harvard permitió usar, Sarah lo que hizo fue usar más o menos unas 5 o 6 fuentes de emisión satelitales, usó inventarios a priori incluido información que nosotros le provimos, ya lo voy a mostrar, y con base en eso, el a posteriori de su estimación dice que en Colombia las emisiones por humedales son 2 veces más grandes que las emisiones antropogénicas. Las emisiones por humedales son de 5,7 millones de toneladas por año, mientras que las antropogénicas son de 3,2 millones de toneladas por año. Em, Aquí es importante entender una cosa y es que en toda parte en Colombia, casi en todas partes en Colombia, hay que hacer muy bien hecha la medición de línea base cuando se están haciendo mediciones top-down. Ya voy a explicar qué es eso, porque puede suceder que tengamos un humedal al lado. Ese es el caso, por ejemplo, de un relleno sanitario en la cuenca del río Magdalena en Colombia y el relleno está al lado de un humedal. Entonces, no es trivial distinguir el metano que proviene del humedal al metano que proviene del relleno. Con respecto a las emisiones global, las emisiones naturales de metano son sustanciales, son 190 millones de toneladas al año, eh, pero las emisiones antropogénicas son mucho mayores. La principal es la agricultura. La agricultura tiene, esto es mi opinión, tiene, por lo menos para Colombia, tiene una costo-efectividad de mitigación moderada. Es muy cultural. Los agricultores en todo el mundo tienden a ser personas muy conservadoras. Hay posibilidades. Habría que verlo como un todo y no solo la mitigación de metano, sino el aumento de stocks de carbono, por ejemplo, en suelos o el uso de de prácticas de agricultura de conservación. Entonces, esas son mitigaciones más difíciles que, por ejemplo, las mitigaciones en petróleo y gas, que tienen una costo-efectividad muy alta. Es decir, cada metro cúbico de gas natural que una empresa petrolera se ahorra es un metro cúbico más que puede vender, entonces tienen una costo-efectividad muy grande. En carbón la cosa es diferente porque esas emisiones están típicamente en concentraciones inferiores al 1%, que es considerada segura para la operación. 4% del límite de explosividad, 1% es considerada segura. Quiere decir que en el momento en el que, por ejemplo, en minería subterránea se emite metano, que es metano asociado a la matriz carbonácea, en el momento que se emite, digamos, la concentración máxima sería del 1%. Quiere decir que vamos a tener un hidrocarburo muy diluido en aire cuya combustión es difícil. Existen algunos desarrollos. Con respecto a residuos, que es el objeto principal de lo que les voy a presentar, la costo efectividad de la mitigación va de alta a moderada, y tiene que ver mucho con política pública. Las emisiones de casi todas las fuentes son principalmente fugitivas, quizá con la excepción de algunas operaciones en residuos, de algunas operaciones en industria de petróleo y gas, de algunas operaciones en carbón. em, la mayoría de las emisiones son fugitivas. Quiere decir que las podemos cuantificar o quizá hay otras medidas, voy a hablar un poco sobre eso en el caso de rellenos sanitarios, pero muchas de ellas simplemente las tenemos que reducir a la fuente y no pensar que las vamos a capturar y quemar, por ejemplo, el metano. Muy bien. Una de las soluciones, por ejemplo, en rellenos, lo aprovecho para mencionarlo aquí, es la actividad metanotrófica de las bacterias en los suelos.
Uno puede, por ejemplo, hacer una cubierta sobre un relleno enriquecida que tiene un consorcio bacteriano apropiado y en un relleno, por ejemplo, que llegó a su final de vida, poner esta cubierta y las bacterias se van a encargar de consumir el metano y convertirlo en CO2, que además es CO2 biogénico, no es una emisión. Muy bien, en el caso de Colombia, en la mayoría del mundo, el metano es aproximadamente un cuarto, un 20% del cóctel de gases de efecto invernadero contabilizados climáticamente, es decir, de acuerdo a su potencial de calentamiento global. En Colombia es ligeramente más alto, es un 24%. Y acá lo que podemos ver es el crecimiento de los sectores. En el caso de residuos sólidos, las emisiones han aumentado un factor 6 en los últimos 30 años. Y esa es la mala noticia de la buena noticia. Hace 30 años Colombia tenía una cobertura de colección y disposición apropiada de residuos sólidos de más o menos el 40%. Y hoy en día tiene una cobertura que se acerca al 100%. Quiere decir que más residuos están yendo a rellenos, la gran mayoría tecnificados, quiere decir que el potencial de generar emisiones ha aumentado. Los otros sectores han crecido entre 2 y 3 veces su valor de hace 30 años. Las emisiones de metano globalmente han crecido el doble de rápido de lo que ha crecido la población en Colombia. Muy bien, ¿y esas emisiones qué son? La mitad vienen de fermentación entérica de ganadería. El segundo sector son rellenos sanitarios. El tercero, estimado, y miren la gran barra de error aquí, es las emisiones de tratamiento de aguas residuales industriales. El cuarto es emisiones fugitivas en minería de carbón. El quinto son emisiones de metano en plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Cuando nosotros vemos rellenos comparado con aguas residuales domésticas e industriales y emisiones fugitivas de carbón y de gas natural, tenemos que los números son relativamente comparables. Es decir, hay una gran categoría que son las emisiones por fermentación entérica y hay tres categorías que le siguen que son rellenos sanitarios, aguas residuales y emisiones fugitivas. Em, Nosotros, como parte del estudio que hemos hecho, encontramos, encontramos categorías mal estimadas que suman, digamos, un 3,5% a lo que ya se había calculado. Y ahí está minería abandonada de carbón que no está reportada, reservorios para generación de electricidad por hidroeléctricas y quema de sabana en el oriente de Colombia. Muy bien. Eso nos lleva a una emisión estimada en el inventario actual de 2,8 teragramos, es decir, millones de toneladas de metano, no de CO2 equivalente, de metano por año. Eso está eh, ligeramente por debajo, un 30% o entre un 20 y un 30% por debajo que el a posteriori que hizo Sarah Hancock en Harvard. Otra cosa que nosotros hicimos fue revisar los inventarios internacionales. Entonces tenemos en naranja el inventario de CAMS, en café el inventario de Edgar y en gris tenemos el inventario nacional de Colombia. Y lo que encontramos fue una discrepancia enorme entre los inventarios. Y por experiencia yo debo decir que esta no es una buena cosa. Primero porque complica la tarea de decisión de política pública. Y segundo, porque los detractores del cambio climático y los que piensan que no hay que hacer nada, pues tienen aquí una herramienta negativa de incertidumbre que proviene de nuestros cálculos del sector académico y científico
tienen una herramienta para decir, bueno, pónganse de acuerdo y después empezamos a mitigar. Entonces, tiene que haber una solución para esto. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y nosotros creemos que la solución es hacer mediciones. Por cierto, cuando nosotros promediamos CAMS y Edgar, resulta que el inventario nacional de Colombia, este es el promedio de CAMS y Edgar y este es el inventario en gris nacional de Colombia, ese promedio es muy parecido al inventario nacional de Colombia, lo cual, da una suerte de sello de calidad al inventario nacional de Colombia, por lo menos desde el punto de vista de los cálculos, no necesariamente de la realidad, porque nosotros pensamos que esa realidad se aprende solo yendo a campo a medir. Muy bien, otra cosa que hicimos fue que usamos la información de vacunación. Esto no es idea nuestra, esto fue idea del responsable del inventario nacional. Entonces, lo que se hace en Colombia para saber las emisiones por fermentación entérica de ganadería es usar los registros de vacunación de ganado. Eso nos permite saber dónde está concentrado el hato ganadero y encontramos que hay hotspots, hay municipios de Colombia, municipalidades de Colombia, que en un momento dado del año tienen 1 millón de cabezas de ganado por ferias ganaderas, por temas comerciales, etcétera. Usamos la información de vacunación, usamos la información disponible sobre la distribución etaria de la ganadería, la edad del ganado. Por ejemplo, es importante entender que los terneros no producen metano porque no son herbívoros, todavía están tomando leche de la madre. Entonces, ese análisis se hace con base en una categorización del ganado y de las tasas de emisión de metano, y con eso generamos este inventario desagregado a escala municipal. Entiéndase que en la zona andina los municipios son típicamente pequeños, pero en la zona oriental de Colombia hay municipios del tamaño de Hungría, por ejemplo. De Hungría, el país en Europa. Entonces, acá no hay muy buena desagregación en esta región, en esta zona de Colombia, pero lo que hizo Sara fue usar esta información y Corinne Lancover, que decía dónde había bosques, asumimos que no había ganadería, donde había bosques, y con eso salió el inventario a priori que ella usó para esa estimación de emisiones. Lo otro que hicimos fue, usamos la información de Carbon Mapper para compararla con estimaciones del IPCC. Y en general, en esta campaña que les dije que había ocurrido en 2023, esta campaña aeroportada de Carbon Mapper, y en general hay una concordancia razonable entre lo estimado a partir de las metodologías IPCC y lo que vio el instrumento de Carbon Mapper a bordo de un avión. Téngase en cuenta que hoy en día está en un satélite, creo que a 600 kilómetros de la superficie. En ese momento voló a 9.000 pies, creo, a 3 kilómetros. Entonces, es diferente estar a 3 kilómetros que a 600 kilómetros. Em, y entonces hay una concordancia relativamente razonable. Dos cosas nos sorprendieron: que hay una discrepancia que no es un sesgo con rellenos sanitarios. Encontramos una subestimación dramática de emisiones de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales. Esa planta procesa aguas que vienen de la molienda y el procesamiento de la producción de aceite de palma, y emisiones muy grandes provenientes de una termoeléctrica en el norte de Colombia que usa gas natural. Quiere decir que es un sistema con una fuga sustancial. Aquí hay órdenes de magnitud de diferencia entre las emisiones medidas directamente por el instrumento Carbon Mapper a bordo de un avión y lo que estima el IPCC. O sea que hay una, perdón, una subestimación sustancial.
Muy bien. Entonces hay que tratar de converger con esto. Otra de las cosas que hicimos fue visitar sitios de emisión y aquí entra la diversidad, ¿no? Estuvimos en varias minas de carbón. Esta mina de carbón yo diría que tiene un estándar de mina de carbón quizá alemana, y esta es una mina de carbón artesanal que queda quizá a menos de a menos de 2 kilómetros de distancia. Entonces podemos ver el sistema de extracción de aire de esta mina moderna y el sistema de extracción de aire de una mina mucho más simple. Adicionalmente, queda muy cerca, estamos hablando de unos pocos kilómetros de distancia entre las minas. Esta mina emitía aproximadamente, nosotros estimamos que 1 tonelada de metano por día, y eso nos da un factor de emisión de aproximadamente 3 metros cúbicos de metano por tonelada, mientras que la mina que estaba muy cerca, que era manejada artesanalmente, estaba cruzada por una falla geológica. La falla geológica hace que salga metano, haya o no haya producción de carbón. Y el factor de emisión de esta mina es 5 veces más grande, siendo una mina más pequeña con una producción más pequeña. ¿Ok? Entonces tenemos una diversidad enorme que no permite que tomemos simplemente un factor de emisión y lo apliquemos. Hay que ir sobre el terreno y tratar de caracterizar la diversidad. Hicimos mediciones en rellenos sanitarios. En una de las celdas, miren que todo esto está anónimo y toca tenerlo así para que los operadores nos permitan entrar. En una de las celdas encontramos una emisión de 0,15 kilogramos de metano por metro cuadrado día. Y en una celda contigua encontramos una emisión negativa o cercana a cero. Encontramos tuberías abandonadas que tenían un nivel de metano suficiente para hacer cocción, por ejemplo, 39%. Entonces, hay una diversidad muy grande. Obviamente, esta celda fue cerrada hace 10 años y esta fue una celda cerrada hace apenas un año. Cuando uno multiplica esta emisión por el área de la celda, probablemente estamos hablando de centenas de miles de toneladas de CO2 equivalente al año en emisiones. En otros rellenos encontramos emisiones muy pequeñas en celdas cerradas, cercanas a cero, y también usamos una tecnología que nos permite saber de dónde provienen las emisiones. Esa metodología la llamamos olfateo. Este fue un olfateo caminando. Ya les voy a mostrar el desarrollo que hemos hecho en los últimos meses. Adicionalmente, la mayoría de sitios de tratamiento de aguas residuales y sobre todo de rellenos sanitarios en Colombia usan la topografía. De modo que el uso de técnicas como por ejemplo modelado inverso gaussiano no es fácil. Este es un caso especial, no puedo decir dónde es, de un relleno en una zona, digamos, de un valle en Colombia o cercana a un valle en Colombia, y es una zona plana. Entonces nosotros lo que hicimos fue que hicimos mediciones en un vehículo. Simplemente viajamos con el vehículo en una línea que corta las emisiones del relleno y en ese momento las condiciones eran apropiadas para intentar estimar cuánto metano estaba siendo transportado en ese penacho, eh, y el ajuste bigaussiano quiere decir que hay al menos 2 puntos calientes de emisión en las celdas activas de ese relleno, al menos dos, probablemente tres. El ajuste nos dio 730 kilogramos por hora y la estimación con base en la información que teníamos de relleno nos había dado 580 kilogramos por hora. Esto es complicado porque hay que pensar en el tema estacional. ¿Cuándo lo medimos en términos de precipitación, en términos de recepción de residuos, incluso en términos de caracterización de residuos? ¿Ok? No podemos simplemente decir que las emisiones están subestimadas.
En las emisiones en plantas de tratamiento de aguas residuales son menores. Medir plantas de tratamiento de aguas residuales es mucho más difícil que medir rellenos porque el dosel de las plantas de tratamiento de aguas residuales es complejo, está lleno de operaciones unitarias. A veces es incluso difícil saber dónde podemos poner nuestras mediciones meteorológicas, y lo que encontramos son emisiones relativamente bajas en esta planta moderna. En esta PETAR, que usa simplemente lagunas, encontramos concentraciones y emisiones de metano muy elevadas. Encontramos un metano disuelto equivalente de 6.200 partes por millón. Eso es enorme. Es 0,62% de metano disuelto. Con base en información de un operador, esta información es con base en información de un operador que ha sido extremadamente abierto con su información. Encontramos un tema de estacionalidad. Esto es un relleno y voy a mostrarlo después, a ver que si lo tengo acá. Los rellenos tienen pozos para colectar el biogás que se genera por la degradación de la fracción orgánica de los residuos. Esos pozos uno los mide, uno sabe cuánto están emitiendo, mide caudal y concentración, sabe cuánto están emitiendo. Y el agregado de 150 pozos aquí nos dice que la emisión en este diciembre, que fue húmedo, fue del doble que en meses significativamente más secos. O sea que hay un tema de estacionalidad. Además hay una complejidad porque cuando la materia orgánica que está bajo la tierra se consume, el pozo empieza a perder metano y se va enriqueciendo en oxígeno. Hicimos un workshop y muchas de estas personas que están en esta foto nos están ayudando con mediciones. En este momento nos abrieron sus puertas bajo acuerdos de confidencialidad y reportes anónimos de datos. Algunos operadores estaban urgidos de mediciones, por ejemplo, en la industria de carbón, los que producen coque metalúrgico, porque ellos lo tienen que exportar a la Unión Europea y desde el año pasado o antepasado, no recuerdo exactamente, la Unión Europea les pide reportes de emisión de metano. Entonces, algunos estaban listos para que fuéramos a medir al día siguiente. ¿Cómo estamos haciendo las mediciones? No se pueden medir, es imposible medir casi 200 rellenos sanitarios que hay en Colombia. No es posible. Quizás sea posible hacerlo con técnicas aeroportadas, pero son increíblemente costosas. Entonces, nuestra estrategia es lo que hemos llamado la aproximación mixta. En la aproximación mixta, nosotros medimos los principales rellenos y plantas de tratamiento de aguas residuales que debieran dar aproximadamente la mitad o un poco más de la mitad de las emisiones, y medimos rellenos y petars intermedias y pequeñas, las caracterizamos y utilizamos los parámetros resultantes de la caracterización para completar la estimación de todos los rellenos y petars. Nuestro inventario final va a ser censal. Vamos a incluir los casi 200 rellenos que hay en Colombia y las casi 800 plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en Colombia. Obviamente no vamos a medir 200 ni 800, sino probablemente un par de docenas de PETAR y un par de docenas de rellenos sanitarios. Muy bien. Esto lo hacemos vía hubs por economía de tiempo, por economía de recursos. Tenemos centroides de medición en Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Bogotá, Medellín y Cali. En el caso de las PETARs, ya les había mencionado, son bastante complejas de medir. Les voy a mostrar ahora unos resultados preliminares. Las unidades modernas colectan el metano, lo queman y colectan para propósitos de minimización de olores aire con contenidos de metano elevados, pero no suficientemente elevados para ser quemados.
ese metano se supone que va a biofiltros en el cual las bacterias metanotróficas lo consumen. Lo que hemos encontrado es que no necesariamente es cierto. Muy bien, hay una diversidad, creo que el tiempo se me empieza a agotar, hay una diversidad de mediciones y no todas sirven para todo. Si uno va a hacer mediciones con satélites, típicamente los satélites más modernos son capaces de detectar emisiones de 100 kilogramos por hora. Si se hace aeroportado, se puede bajar a 10 kilogramos por hora hasta que llegamos a 10 gramos por hora con mediciones en el sitio, con instrumentación, como por ejemplo la que les voy a mostrar ahora, con instrumentación de una relativamente alta precisión. Con drones logramos medir a distancia más o menos 1 kilogramo por hora. ¿Cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es tratar de determinar, de estimar el biogás generado. Y eso incluye biogás canalizado, que el operador logró canalizar, y biogás que se le escapó, biogás difuso. Para eso hacemos lo siguiente. Con un dron hacemos topografía detallada. Con el mismo dron, ya voy a saltar aquí a la imagen para que se vuelva real. Si ustedes pueden ver, ¿me siguen viendo? Creo que sí. Sí, 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 lo seguimos viendo Vale. perfecto y se ve el Miren, movimiento del video. esta es una medición hecha en un relleno en Colombia, no les puedo contar cuál es. No sé si ven, esta es una tubería que va hasta el dron, que está succionando la muestra y arriba está este instrumento desarrollado por Luis Morales y su equipo, que ellos llaman Methane Finder, y este instrumento nos permite hacer lo siguiente. Nos permite saber, hacemos este recorrido con el dron. Les quiero decir que no fue trivial lograr volar a 2 a 5 centímetros de la superficie. No es trivial desde el punto de vista de operación del dron y desde el punto de vista, por ejemplo, de considerar el retraso que tiene la muestra para llegar al instrumento. Eso hay que considerarlo en la medición. Y el resultado es algo como esto. Esto es para un relleno pequeño, tampoco puedo decir cuál es. Es un relleno pequeño, ustedes pueden ver aquí la geomembrana. Y en ese relleno, obviamente, hay emisiones elevadas, hasta 1500 partes por millón en la zona activa. Aquí hay un pozo extrayendo metano de una celda ya cerrada y lo que nosotros hacemos es que usamos esto para que nos informe dónde hacer cámaras de suelo. Esta es una cámara de suelo, ¿ok? Podemos hacer cromatografía o podemos hacer mediciones con, nosotros tenemos varios aparatos de estos, podemos hacer mediciones con uno de estos. Otra cosa que estamos haciendo es que desarrollamos este equipo para hacer mediciones con cámaras flotantes. Aquí está, por ejemplo, en una laguna, creo que es una laguna facultativa en alguna petar de Colombia. Nosotros testeamos que hubiera conservación de masa, de ir la muestra tomada con este sistema de succión fuera idéntico a la muestra tomada in situ y nos dio, hicimos una prueba de conservación de masa, o sea que es el área bajo la curva lo que interesa aquí, y nos dio una predicción del 2%. O sea, sabemos que lo medido a distancia, y podría mostrar ahora alguna foto, lo medido a distancia, digamos hasta 10 metros del borde de la laguna, es igual a lo que mediríamos directamente encima de la cámara. Este aparato, este instrumento hemos mirado el rendimiento en vuelo. Entonces aquí está midiendo en vuelo con un tanque de calibración, en superficie con un tanque con una concentración muy elevada de 5000 ppm, obtuvimos una predicción de 5 partes por millón en un segundo y un mínimo de una parte por millón con una estabilidad relativamente elevada de 100 segundos. Eso es lo que se llama un Allen variance. Y simplemente para ejemplificar, y ya voy a terminar, estas son mediciones frescas de la semana pasada que hicimos con esta cámara flotante. Hicimos mediciones en el borde de un clarificador, ¿sí? De un sedimentador.
hicimos mediciones a 3 metros de distancia y a 10 metros de distancia. Encontramos variabilidad en el borde, pero una relativa, los valores son relativamente similares a 3 y a 10 metros de distancia. Y esta mediana, lo que hacemos es, quizá no lo he explicado suficientemente, cuando uno pone esta cámara en un sitio, el metano que se está emitiendo desde la superficie del agua empieza a acumularse en la cámara y nosotros lo que vemos es el aumento de concentración. Y para que uno esté contento tiene que ser lineal, porque si no es lineal y hay efectos de segundo orden, no tengo tiempo de explicar cuáles son. Y esas pendientes son las que estamos reportando aquí. Y esta varianza es la varianza de la pendiente. Que tener en cuenta que el agua se está moviendo. No es lo mismo que el suelo, que cuando se hagan las mediciones del suelo. Lo que sí encontramos es que hay una subestimación si no reseteamos la cámara. Entonces diseñamos una estrategia agotadora, pero que funciona para levantar la cámara cuando está encima de la superficie del agua. Téngase en cuenta que esto se debe hacer con bioseguridad, es decir, no se puede permitir que nadie toque esta agua. Estas son aguas residuales, ¿ok? Eh, entonces ya descubrimos que hay que resetear. Esta emisión calculada para el clarificador nos dio 14 kilogramos de metano día y es perfectamente medible con tasas de 0,7 partes por millón por segundo de acumulación en la cámara y nos dio 14 kilogramos día de metano para el clarificador. Esto lo menciono para mostrar dos cosas. Primero, que podemos medir emisiones pequeñas. Y segundo, porque esto confirma nuestra hipótesis inicial de que las emisiones de las plantas de tratamiento de agua residual eran pequeñas. Creo que no tengo más tiempo. Simplemente agradecer al equipo. No alcancé a poner la foto aquí de Angie Sabogal. Le agradezco al equipo. Sin ellos, pues obviamente esto no sería posible. Acá estamos mostrando también, nosotros hacemos siempre mediciones con anemómetros ultrasónicos en el sitio. Tenemos que saber para dónde viene el viento, de dónde viene el viento, porque si no podríamos confundir penachos de metano con mediciones in situ. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy, muy claro, muy buena tu presentación. Te agradezco Muchas mucho. Muy gracias. amplio el abanico de trabajo experimental, de desarrollo de equipamientos, de mediciones en el campo, de compilación de información de distintas bases de datos nacionales, locales, departamentales, globales. Así que la verdad que muy, muy interesante. eh, claro trabajo ingenieril puesto en función de la ciencia, así que cuánto me alegro. Em, yo en lo personal tengo alguna pregunta que me interesaría hacerte, pero prefiero abrir primero a la audiencia en general, a todo el resto de los participantes que tengan alguna pregunta para Rodrigo. Si quieren abrir su micrófono, lo tienen permitido. Si no, la escriben en el chat y yo se la transmito a Rodrigo. Ahí, Juan Felipe Franco, Oh, puedes qué hacer la gusto. pregunta. Gracias, Rafael. Hola, Rodrigo. Qué Estoy gusto. sin cámara, pero te veo muy bien. Muy bien. Eh, sí, no, quería, pues bueno, primero muy completa y clara la presentación y muy interesante esta evidencia reciente que han venido documentando. Eh, pues para que se puedan dar estas mediciones en las empresas, en el sector real, digamos, en este caso en los rellenos, por ejemplo, como los últimos ejemplos que mostraste, tiene que haber una relación muy directa, creería yo, con la empresa, ¿no? Con el operador del relleno. Eh, ¿Cómo están usando ellos esa información? ¿Qué han empezado a- qué acciones han empezado a tomar? ¿Qué les ha permitido entender un poquito de su operación, de hacia dónde ir? No, un gusto, Juan Felipe. Gracias por la pregunta y me agrada saludarte.
todavía no estamos ahí. No hemos llegado ahí. Yo aspiraría a que nuestro plan es hacer un workshop con operadores a principios del próximo año. Y ahí yo creo que podemos empezar a hablar de mitigación. Puedo decirlo sin violar nuestro acuerdo de confidencialidad, la relación con el Carrasco, con el relleno sanitario de Bucaramanga ha sido privilegiada. Te puedo decir también que los operadores viven muy preocupados con las, digamos, con las estancias de control. Y algunos de ellos nos han pedido que hagamos notas en redes sociales, etcétera, para demostrar que ellos están comprometidos con el mejoramiento continuo. Em, y no, realmente todavía no te puedo decir cómo van a incorporar estos resultados. No lo veo tan claro y para eso contaría con alguien como tú que tienes tanta experiencia con operadores, que nos ayudes con eso de la mitigación. Lo que yo he visto es que del lado nuestro sí hay un esfuerzo normativo que hacer. Eh, n- no quiero extender esto mucho más, no sé si haya otras preguntas, pero por ejemplo, la normatividad sobre el tratamiento de aguas residuales hace que las plantas bypasseen el agua que entra la bypassean. Físicamente el agua no es tratada cuando, en varias circunstancias, cuando hay toxicidad, y eso está bien, digamos. Sí, digamos, si viene una corriente de hidrocarburos, porque hubo un derrame de gasolina o de diésel, y pues ellos evitan esa corriente porque el problema sería que perturbarían la operación del apetar y el costo sería mucho mayor que bypassear un pulso, digamos. Pero en la normatividad colombiana, por ejemplo, bypassean el agua cuando llueve mucho porque corren el riesgo de que el ente de vigilancia los denuncie por estar diluyendo la descarga. Eso no puede ser así, es decir, no puede ser que sea más importante la desconfianza que tratar el agua. Entonces, cuando llueve mucho y hay una dilución muy grande de la carga orgánica en las petars, los operadores se ven obligados a bypassear la carga para no ser multados. Eso no tiene sentido. No, no existen, no existe el ítem, por ejemplo, de manejo de gas para los operadores de rellenos sanitarios. Esto es casi que una actividad voluntaria de ellos. En algunos casos, ellos tienen la obligación de remover el gas de las celdas, pero no tienen la obligación siquiera de colectarlo o quemarlo. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo normativo que hacer y lo que nosotros hemos visto es que ellos están en modo operatividad. Como decía Tarek Abichú, que lleva metido en este tema del PENUMA. Tarek lleva décadas metido en el tema. Realmente los operadores hacen lo que sea necesario para poder enterrar la basura y que no se acumule en las calles de las ciudades. También hay que entender eso. Entonces hay, digamos, como un cierto esfuerzo del día a día operacional que hace difícil la estimación, saber si realmente estamos en estado estacionario. Y por otro lado, no está regulado ni está tan organizado como para que el operador pueda hacer mitigación fácilmente. Es mi opinión. Muchas gracias, Rodrigo. Viene de relación a lo que después más adelante también te quería consultar. Pero antes te hago una pregunta que han colocado en el chat de Sí. Ariel Scagliotti. Muchas gracias por la charla, muy interesante todo. Quisiera saber qué tipo de sensores de metano utilizan los desarrollos tecnológicos que usted escribió, si son electroquímicos y qué tipo de calibración tienen ese tipo de instrumentos, si son caracterizados, si lo hacen ustedes, etcétera.
Vale, muchas gracias, Ariel. Nosotros en este momento estamos usando, hay dos niveles, ¿no? El metano que proviene de los pozos y de los sitios de colección, de los pozos en los rellenos sanitarios y de los sitios de colección en las plantas de tratamiento de aguas residuales, puede estar en porcentaje. Y ahí hay porcentajes muy elevados para sistemas que usan espectroscopía láser. Entonces, para grandes concentraciones usamos non-dispersive infrared, infrarrojo no dispersivo, y tenemos un instrumento comercial que nos permite medir porcentajes de CO2 y de metano simultáneamente y tiene sonda Pitot para medir velocidad, etcétera. O sea, es muy, muy apropiado, muy listo para ser usado. Ese es comercial comprado. Lo otro que nosotros hicimos fue comprar unos espectrómetros láser comparativamente baratos de una empresa que se llama Xetrix. Es una empresa suiza con muy buena predicción. Es de esos que mostré la Alan Variance, que son capaces de medir a un hertz. Y esos equipos son muy, muy estables, ¿sí? Usan una tecnología que se llama 2F de modulación de frecuencia. Son muy, muy estables. Hemos visto que son muy estables, pero requieren verificación en terreno. Entonces nosotros tenemos tanques con concentración baja, tenemos un tanque de 100 partes por millón y tenemos tanques de 60% de metano, 40% de CO2 para los pozos. Entonces hay que tener un set de instrumentos porque no todos sirven para todos y hay que tener un set de tanques de calibración, es lo que yo creería. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Ahí te están agradeciendo también en el chat. Claro que sí. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta para Rodrigo? Mientras las van pensando, te hago dos preguntas, Rodrigo. Claro que Una, sí. una relacionada más con mi actividad de investigación y otra más relacionada con estas noticias que te trae el algoritmo y que te pone en tu teléfono. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué escucha? ¿Qué sabe Ok. de lo que uno piensa? Y entonces te pone preguntas por ahí. Vamos con la primera. Yo no trabajo mucho con emisiones de metano, pero trabajo en modelado global de química atmosférica, donde particularmente con halógenos reactivos, el cloro es uno de los principales, o sea, puede ser o es considerado una técnica que puede incluso utilizarse para intervenir en el clima, eh, ya por su alta reactividad con metano, también los LOH, y en nuestros avances en el modelado, porque nosotros hacemos modelado computacional, hemos detectado de que además de la pérdida química, tú lo mencionaste muy al pasar al principio, pero también están las deposiciones y las pérdidas por generación de distintas bacterias o microorganismos que utilizan, perdón, el metano para la vida. Eh, Sí, y también hay una gran variabilidad en esos datos. O sea, así como hay un rango muy grande en la estimación de las emisiones, también es muy desconocida esa deposición o esa otra pérdida no química en la atmósfera, que las reacciones, me parece que las principales se conocen bastante bien, ya depende de una cuestión de cuán bien las representa uno en el modelo, pero experimentalmente se ujú, conocen. ujú. Si podías explayarte un poquito más sobre esas incertezas en particular de lo que serían las pérdidas, no tanto las fuentes. Sé que no es el tema particular tuyo, pero a mí me interesa mucho saber tu opinión. No, a mí es un tema que me interesa también. Yo creo que, claro, el principal sumidero de metano es el radical hidroxilo, Sí, seguido de fotólisis seguido de fotólisis en la estratosfera, ¿no? Hay que esperar que llegue a la estratosfera para que ocurra. sí. eh, que tampoco es mucho, es un mes, digamos. Y el tercer sumidero son los metanotróficos, y la incertidumbre es total. Es decir, nosotros creemos saber que el 10% del biogás, del metano, parte de biogás generado en rellenos sanitarios, si tienen cobertura de suelo, el 10% es consumido por bacterias metanotróficas, es oxidado. Y la medición no es intensiva
en labor, en trabajo, pero tampoco es tan difícil. Lo que hay que hacer es medir la composición isotópica de la muestra. Hay que tomar la muestra y medir la composición Ok, isotópica, carbono 12, carbono 13, y eso le permite a uno saber qué tanto se oxidó. Pero la realidad es que el número de estudios de oxidación en rellenos se cuentan con los dedos de la mano. Y todo el mundo, ujú, y todo el mundo utiliza el mismo 10%, por ejemplo. Entonces, esos estudios ok, faltan. ¿Sí? Porque bien, claro, yo me imagino que el consorcio bacteriano funciona muy diferente en New Hampshire que en el Magdalena Medio colombiano, donde llueve y hace sol el año entero, no hay nieve, ¿cierto? Y no sabemos eso. Ese es un factor de incertidumbre. No sé si perfecto. te... Claro, Sí, a sí, su sí, por supuesto. vez, dale, a El su vez, 10%, ese es lo que usamos nosotros en el modelo y sabemos que es exacto, incierto, es lo que es podemos incierto. poner, pero viendo las enormes variabilidades, incluso las dependencias estacionales que vos has mostrado, Sí, mucho más van a hacerlo en procesos que tengan que ver con sistemas biológicos, o sea que claro que claramente van a sí, depender de la estacionalidad, de la humedad, de la claro. radiación, etcétera. De que también los trates. Ahora hay algunas iniciativas, hay un fondo de inversión en Estados Unidos, lo conocemos, que quiere usar consorcios bacterianos, enriquecerlos, darles nutrientes y usarlos para rellenos cerrados. Porque el problema de los rellenos cerrados es, tú tiras un cartón a la basura y ese cartón va a estar 20 años produciendo metano. Probablemente van a cerrar primero la celda que lo contiene que el dejar de emitir metano. Pero para la empresa es una pérdida porque no es un residuo que ya trató, que no produce ingresos. Entonces, estas cubiertas modificadas biológicas podrían reducir la emisión neta de metano y se podría monetarizar. Eso es lo que ellos están tratando de hacer, medir antes y después de la cubierta y tratar de ver quién compra esos bonos de carbono. Bueno, ese es otro tema muy Ok, complejo. perfecto. Gracias. Y la segunda pregunta, esta que te digo de las noticias que te llegan al teléfono, eh, me llegó hace, no sé, un par de semanas, una cosa así, una noticia que hablaba de un relleno sanitario específico acá en Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, una mega ciudad, en el que decía que había varios estudios que informaban que las emisiones de los rellenos sanitarios en Argentina en particular, pero en toda Latinoamérica, eran al menos uno o dos órdenes de magnitud más altos en las tasas de emisión que lo que había en Asia, más allá de la diferencia en población y de tamaño de ciudades, eh, y lo atribuía la noticia a una mala ingeniería, si le quiere llamar, o desarrollo tecnológico o antigüedad en los rellenos sanitarios locales acá en Argentina. Eh, ¿Qué opinas al respecto? A ver, son esas noticias que uno no tiene forma de validarlas ni nada, pero en base a tu experiencia, al menos en Colombia, ¿cómo ves en comparativa con los países desarrollados, en base a los estudios que vos conocés? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Colombia hace 3 décadas tenía muy pocos rellenos sanitarios. Tenía lo que en Colombia llamamos botaderos, o sea, open dump. El botadero tiene un problema. El botadero tiene un problema y una virtud. El botadero no, la basura que se echa al botadero no se compacta. No tiene manejo de lixiviados. Quiere decir que dentro de la celda hay agua permanentemente. La bacteria tiene agua, está oculta del sol y tiene alimento. Entonces va a producir metano. El hecho de que no esté compactado hace que emita menos metano, pero en un relleno tecnificado con compactación y con cubierta, normalmente hay un pozo que recupera el metano, que lo deja salir, ¿ok? Eh, en los botaderos a cielo abierto, esa no es la situación. Y yo creo que hay un efecto
positivo desde el punto de vista ambiental, y es que es menos compacto y está abierto al aire, que hay menos oportunidad de generar metano, pero al mismo tiempo no hay colección ni posibilidad de quemar el biogás colectado. No, no lo sé, no conozco los rellenos de Buenos Aires, pero me sorprendería que para el Gran Buenos Aires sea un botadero a cielo abierto, o sea, tiene que haber algún mecanismo de control y de quemado. Me cuesta trabajo creerlo, pero pues estoy especulando porque no lo conozco. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Em, ¿Alguien más en la audiencia que quiera hacer una consulta, aprovechando 2 minutos finales que nos quedan? Hay una pregunta en el chat. No sé si ya Ah, la... Ok. perdón, se me Sí. escapó. Sí, la pregunta que está en el chat ya la de Ah, ok. Ariel Scalgotti ya se la hicimos, Ya, ya la pude ya responder. la Gracias. respondimos. Sí. Bueno, si es así, podemos pausar la grabación, así ya después mantenemos el documento.